Continuamos con computación evolutiva y ahora vamos a ver algunas variantes al esquema general que vimos en las partes anteriores. Recordarán que básicamente vimos cromosomas binarios, lo que eran los algoritmos genéticos, y si bien hicimos una introducción general a los mecanismos de la computación evolutiva, nos centramos sobre todo en los ejemplos en los algoritmos genéticos. Ahora vamos a ver algunas variantes, algunas alternativas que son muy utilizadas también, siempre dentro del área de computación evolutiva. La primera de las variantes consiste en pensar que hay distintos parámetros que controlan la evolución que podrían variar, que no necesariamente tiene que haber, por ejemplo, una probabilidad de mutación fija a lo largo de toda la evolución, o incluso ni siquiera tiene que ser exactamente la misma para los distintos individuos, o quizás tampoco necesariamente tiene que ser la misma probabilidad de mutación para distintas partes dentro de un cromosoma, para distintos genes. Algunos cromosomas a lo mejor, o partes del cromosoma, a lo mejor necesitan mutar con más probabilidad, otros con menos. Entonces esta idea de que la probabilidad de mutación y otros parámetros del algoritmo pueden ir cambiando durante la evolución, dio el surgimiento de los algoritmos conocidos como estrategias de evolución. Así que básicamente con todos estos parámetros, que son los más importantes, las probabilidades de cruza, el tamaño de la población, la brecha generacional, el elitismo, podríamos ver cómo variarlos e incluso también podríamos ver cómo hacer para que se modifiquen automáticamente. O sea que podríamos pensar en que los parámetros de la evolución también evolucionen, también cambien y haya mejores parámetros y peores parámetros. Entonces, en ese esquema vamos a hablar de las estrategias de evolución y la primera diferencia con lo que vimos antes es que las representaciones son fenotípicas. ¿Qué significa que la representación sea fenotípica? Que es directamente poner en el cromosoma los valores de las variables, los parámetros o lo que sea que queremos evolucionar. No convertirlos a binarios y hacer todo un proceso de representación específico y binario, sino directamente poner el valor. Si tenemos que evolucionar los pesos de una red neuronal, bueno, el cromosoma tendrá un montón de pesos y no tenemos que combinarlo binario ni nada, sino que serán números reales directamente. Dentro de esta representación fenotípica, en el caso particular de las estrategias de evolución, vamos a tener las denominadas variables objetivo y las variables de control. Las variables objetivo son las que siempre estuvimos evolucionando, los pesos de la red neuronal, el orden de las ciudades del agente viajero, las coordenadas de las figuras, las instrucciones del robot. Y las variables de control o variables estratégicas son las variables que controlan la evolución. Un ejemplo típico con el que surgió todo esto de las estrategias de evolución es la probabilidad de mutación. En el caso del fitness vamos a mantener el mismo esquema que teníamos con los algoritmos genéticos, que recordarán era muy dependiente del problema que queremos resolver, así que ahí no tenemos ningún cambio importante. En cambio, en cuanto a los operadores, tenemos los operadores de mutación y cruza, que son los básicos. En el caso de las estrategias de evolución, se utiliza por sobre todo, o al menos así surgió el primer algoritmo, con solamente el operador de mutación. Luego se incorporó también una opción con el operador de cruza. Y se muta un padre elegido al azar y directamente, si ese padre luego de la mutación mejoró, o sea, su fitness subió, se lo deja para la próxima generación, y si no mejoró, directamente se elimina. Así que es un operador de mutación bastante particular, una mezcla de selección con mutación. En este caso estamos haciendo una especie de mezcla de selección combinada con el operador de mutación. Es una selección aleatoria, se elige un padre cualquiera al azar, se lo muta, vuelvo a repetirlo, y si mejora queda y si no mejora se elimina. Y luego tenemos la reproducción. En el caso de la reproducción hay dos esquemas, los dos esquemas más conocidos. Uno se denomina Mu más lambda, este es de estrategia de evolución.
En el caso del esquema del mu se generan mu padres, el mu más lambda tiene mu padres y lambda mayor que 1 hijos. Entonces, en base al conjunto de la unión entre esos padres y los hijos, se eligen directamente los mejores, dicho de otra forma, se eliminan los peores, y esos pasan a ser la nueva población. O sea que tenemos los mu unión con el conjunto de lambda, que son los hijos, los ordenamos de menor a mayor y nos quedamos con los de mayor fitness para mantener el tamaño de la población constante. En el otro caso se llama mu lambda, es el otro de los mecanismos conocidos, y en este caso se generan muchos más hijos que padres. Acá se suele utilizar también el operador de cruza. Entonces se generan una cantidad lambda mayor a la cantidad de padres y luego nuevamente se elige un subconjunto de lambda. O sea, de todos los hijos que se generaron, se eligen, supongamos que la población es de 100, bueno, los 100 mejores. Ahí no hay competencia, no hay ruleta, no hay nada de eso. Se eligen directamente los 100 mejores. Fíjense que el componente aleatorio estuvo antes, estuvo cuando aplicamos la selección y en esa selección mezclada con cruza. No es que eliminamos el componente aleatorio. Estamos haciendo una reproducción que es más determinística, pero la componente aleatoria sigue existiendo en este algoritmo. Vamos a hacer una distinción entre esto de la representación fenotípica o genotípica, y básicamente la distinción que tenemos que hacer es entre algoritmo genético, suele utilizarse ese término cuando la representación de los individuos es binaria, y algoritmo evolutivo, o como decíamos antes, estrategias de evolución estarían dentro de el término evolutivo. Cuando se habla de evolutivo se habla en un sentido más general, donde mayormente están los fenotipos directamente en los cromosomas, o sea, las representaciones son fenotípicas. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el caso del algoritmo genético, en el caso de los binarios, tenemos genes que tienen dos alelos, o sea, pueden ser 0 o 1, 0 o 1, no puede haber otra alternativa. En el caso, para compararlo, ¿no? En el caso de los algoritmos fenotípicos, cada gen puede tener, a lo mejor si es un número real, infinitos posibles valores, ¿no? Esto tiene la desventaja de tener muy pocas variantes, pero tiene la gran ventaja de que el teorema de esquemas con los operadores clásicos asegura la convergencia y es más fácil de demostrar. Una desventaja importante es el fenómeno conocido como epistasis. La epistasis es cuando hay un gen, un único gen, que por ser incorrecto invalida completamente al individuo. Nosotros podemos imaginarnos cómo pasa esto si pensamos en un gen que tenga, bueno, 0 y 1, como en el caso de los algoritmos genéticos, y supongamos que estamos codificando con 8 bits un número. Evidentemente, si cambiamos por una mutación el bit menos significativo, el valor en el mundo real, en el fenotipo, va a cambiar muy poco. Y ese mismo cambio, si por azar tocó en el bit más significativo, puede cambiar completamente y de hecho puede pasar de ser 128 a ser 256 o tener cambios del doble, ¿no es cierto? Entonces, podría ser que incluso algunos valores, algunos bits que yo cambie, me generen un valor completamente inválido. O sea, que hagan que esa variable que yo estaba codificando en binario tome un valor que no es válido en el dominio de la aplicación. Por ejemplo, cuando yo trataba de poner figuras geométricas dentro de un área, si yo no codifiqué con suficiente cuidado la representación de los individuos, podría cambiar un bit y hacer que la figura quede completamente afuera del área. O sea que ese gen incorrecto puede invalidar todo el cromosoma y por lo tanto todo el individuo. Un individuo que estaba en una zona muy buena y prometedora, por una simple mutación en un bit inapropiado, puede quedar completamente afuera.
La otra característica es la representación lejana al dominio del problema. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar transformando, tengo que pensar qué es la realidad, el dominio del problema, y tengo que pensar por otro lado cómo lo codifico, qué significa ese número binario. Esa transformación de un lado y del otro, evidentemente en lo conceptual complica un poco, y de hecho hay que hacer un esfuerzo importante para encontrar una buena representación. Y otro problema relacionado con la epistasis también es que si uno no diseña muy bien la representación de los individuos, la población puede llegar a tener grandes cantidades de individuos inválidos. Puede converger a una población en donde de 100 a lo mejor 90 sean inválidos, no tengan posibilidades de sobrevivir directamente, y la evolución se reduzca a la evolución de los 10 que más o menos son válidos. Por otro lado, en el caso de los algoritmos evolutivos, donde podemos hacer una representación real o fenotípica, tenemos las contrapartes de ventajas y desventajas. Tenemos muchos alelos, o sea que un gen puede tomar muchísima cantidad de valores diferentes. Tenemos la desventaja de que no hay un teorema que me asegura la convergencia, o bien hay muchos teoremas dependiendo de los operadores, dependiendo del tipo de representación que aseguran convergencia en un caso, en otro caso, pero para el caso general no tenemos asegurada la convergencia. Y tenemos muchas veces la necesidad de redefinir los operadores clásicos. Cuando tenemos genes que son números reales y que representan cosas directamente de la realidad, hay que definir de manera muy particular el operador de cruza, el operador de mutación, porque ya no podemos cambiar un 0 por un 1. ¿Cómo hacemos para hacer una mutación si se la tenemos que hacer un número real? Por ejemplo, muchas veces lo que se utiliza, este es el caso de las estrategias de evolución, que es lo que vimos antes, tirar un número al azar con una determinada media y varianza, de acuerdo a una distribución normal, y sumarle a ese gen ese número al azar que acabamos de generar. Y de esa manera se hace una mutación. Pero bueno, hay muchas otras alternativas para mutar y hay que empezar a buscar mutaciones que nada tienen que ver con la mutación biológica, ¿no? Hay otras alternativas que también surgen, además de la codificación en sí del gen, si es binario o si es un número real. También podríamos empezar a pensar que un cromosoma no tiene por qué ser lineal. Por ejemplo, un cromosoma podría ser un árbol, podría tener estructura de árbol. De hecho, hay algunos problemas en donde conviene claramente armar una estructura de árbol. Otra cosa que no hemos especificado es que el cromosoma pueda cambiar de longitud. Si en una cruza cortamos a los dos padres exactamente en el mismo lugar, bueno, hacemos la cruza y queda todo igual. Pero si a un padre lo cortamos en distinto lugar del otro, al hacer la cruza, un hijo va a quedar más chico y el otro más grande, con más genes. Y dependiendo del problema, eso puede tener significado o no. Hay casos en que hay que obligatoriamente mantener la longitud constante y en otros casos puede ser interesante mantener una longitud variable. Por ejemplo, si estamos haciendo el programa del robot no tiene por qué tener exactamente, por ejemplo, 50 instrucciones. Podría haber un cromosoma que tiene 200, otra que tiene 25, otra que tiene 400. Entonces, naturalmente ahí sería un cromosoma de tamaño variable.